Vamos ahí a Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 18 al 22. Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Nosotros ya hemos mencionado que Marcos, en el inicio de su evangelio, nos presenta un conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos de la religión establecida de su época. Cuando Jesús sanó al paralítico, que ya vimos, los fariseos se indignaron. Cuando Jesús llamó a Leví y comió con sus amigos, es decir, con publicanos y pecadores, los fariseos se escandalizaron. Ahora el tema es el ayuno. Aunque entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos existían muchas diferencias, tenían al parecer algo en común. Ambos grupos ayunaban. Ambos grupos practicaban el ayuno. Ambos grupos estaban comprometidos con el ayuno regular como una observancia religiosa, como una práctica religiosa, como un rito religioso. Pero como deja claro el versículo 18, los discípulos de Jesús no ayunaban. Y eso hizo que fueran vistos con recelo por aquellos que buscaban ser piadosos en aquellos días. Fíjense, la marca de un judío fiel, de alguien que realmente se tomaba en serio a Dios, de alguien que realmente quería conocer a Dios y servir a Dios, era que ayunaba. Tal como lo hacían los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Por tanto, es natural la pregunta que encontramos en el verso 18. ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Es como si dijeran: Jesús, no entendemos. No pareces encajar en el molde de un hombre piadoso. Los hombres piadosos ayunan, pero tú no estás ayunando. Tus discípulos no están ayunando. ¿Qué está sucediendo, Jesús? Ahora una palabra acerca del ayuno antes de continuar, para que tengamos claro lo que está sucediendo aquí. Sabemos que Jesús ayunó 40 días mientras estaba en el desierto. Y sabemos también, por lo que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, particularmente en Mateo capítulo 6, que cuando Él da mandamientos acerca de la oración, Jesús incluyó también el ayuno. Para que entendamos que juntos, es decir, la oración y el ayuno, deben ir de la mano en la vida ordinaria, en la vida común de un discípulo del Señor. Además, cuando nos vamos al libro de los Hechos, vemos en varios pasajes que la iglesia primitiva estaba comprometida con la oración, buscando la voluntad de Dios y ayunando. Por lo tanto, hay un tipo de ayuno que es un complemento a la oración ferviente en la que nosotros le decimos a Dios:
las cosas por las que estoy orando son tan urgentes, son tan necesarias para mí, son tan necesarias para tu iglesia, para tu pueblo. Estoy tan agobiado por estas cosas, estoy tan ansioso de que estas cosas se cumplan. Son tan importantes para mí. Son tan importantes para mi bienestar espiritual, son tan importantes para el avance de tu reino, para la gloria de tu nombre, que son como el pan de cada día que sustenta mi cuerpo. Eso es lo que decimos cuando ayunamos. Ese es el tipo de ayuno que sigue teniendo lugar en la vida de cualquier discípulo del Señor Jesucristo. Pero hay otro tipo de ayuno, que era la norma en el Antiguo Testamento y que era el ayuno que practicaban los fariseos. Era un ayuno que expresaba un profundo dolor. Era una manera de expresar contrición, es decir, dolor por el pecado. Era una manera de expresar arrepentimiento. Y solo había un ayuno requerido por Dios en las Escrituras en el Antiguo Testamento, y era el ayuno que se practicaba en el día de la expiación. Y ese ayuno expresaba entonces el profundo dolor por haber cometido pecado. Así que el ayuno, en esta segunda forma, se trataba de estar triste, de estar afligido, de estar arrepentido, de estar apenado por el pecado. Pero además de este ayuno requerido en el día de la expiación, los fariseos, como es costumbre o como era costumbre, agregaban regulaciones adicionales. Instituyeron un ayuno obligatorio para todos aquellos que se tomaban en serio la religión, y tenían que ayunar 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Pero no solo eso, cuando ayunaban esos 2 días de la semana, blanqueaban su cara para que pareciera que estaban en un estado de shock, para que pareciera que realmente estaban sufriendo por privarse de alimentos. Además de eso, no se peinaban el cabello, andaban muy mal arreglados, muy mal vestidos, su ropa estaba completamente desordenada. Y hacían todo eso porque para ellos esa era la marca de la verdadera piedad, la marca de la austeridad, de la severidad, caras largas y un espíritu solemne y sombrío. Esa era para ellos la marca de la verdadera piedad. Para un fariseo, entonces, eso era lo que significaba ser piadoso. Así se veía realmente un piadoso, como alguien triste, sombrío, con dolor por sus pecados. Y por supuesto, cuando ven a Jesús, ¿dónde está Jesús? Bueno, Él está con Leví, Él está con los amigos de Leví, y Jesús está en una fiesta. Y los fariseos se preguntan, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién se cree que es? Ahora Jesús responde a las preguntas de los fariseos, estas preguntas que ellos estaban articulando en sus mentes, en los versículos 18 al 23, y presenta 3 breves metáforas, 3 breves figuras de lenguaje. Nos lleva primero a una boda, en los versículos 19 y 20, donde hay una gran celebración. Luego nos lleva a la sastrería, en el versículo 21, y finalmente nos lleva a una bodega de un vinicultor mientras vierte vino en odres. Y son 3 entonces las imágenes, y a medida que nosotros las recorremos, es como si cada una de ellas fuese un lente que nos permite enfocar un poco más en la naturaleza del reino del Señor Jesucristo. Y ahí entonces con cada nueva imagen vemos un nuevo detalle, una nueva característica. De modo cuando
juntamos estas tres imágenes, vemos un cuadro maravilloso, un cuadro precioso sobre la novedad, sobre el gozo que debe caracterizar a todos aquellos que entran en el reino de Dios por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el tema para hoy es el siguiente: lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo y lo nuevo. Vamos entonces a la primera imagen, la fiesta de bodas, versos 19 y 20. Tenemos aquí una celebración de una boda. Y todo el mundo ama un buen matrimonio, ¿no es verdad? No hay nada más divertido que te inviten a un buen matrimonio. Especialmente cuando te invitan a un matrimonio top, ¿no? Donde el mejor banquetero, el mejor chef está allí, tus platos favoritos están allí, el buffet de postres para las mujeres está allí. Ahora te imaginas estar en ese lugar, con todo aquello que te encanta, con todo aquello que te gusta, con la comida que más te deleita, y de repente escuches una voz que diga: pueden oler, pero no comer. Pueden mirar, pero no tocar. Sería un tormento terrible estar en ese matrimonio. ¿Qué tipo de fiesta sería esa? Bueno, de allí viene la idea que Jesús nos presenta aquí. ¿Quién ayuna en un matrimonio? ¿Quién no come nada en un matrimonio? Alguien diría, bueno, el que está enfermo. Si está enfermo no va al matrimonio. Pero ¿quién ayuna en un matrimonio? Nadie. Tú festejas en un matrimonio, celebras en un matrimonio. Ayunar sería ridículo en un matrimonio. Y en ese contexto, entonces, es fácil entender las palabras de Jesús, verso 19. ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? De hecho, los rabinos, estos maestros judíos, decían que los amigos del novio estaban exentos de cumplir cualquier obligación religiosa, como el ayuno, que pudiera menoscabar la plena expresión y disfrute de la alegría durante un matrimonio, durante una boda. Ya tenían una excepción a sus reglas. Si has sido invitado a una boda, eres amigo del novio, pero justo cayó en día de ayuno, no te preocupes, come de todo, celebra, alégrate, come, festeja, etc. No tenían prohibido ayunar en ese día, estaba permitido. Ahora, en las escrituras del Antiguo Testamento, y probablemente sepas que Yahvé, Jehová, el Señor, se describe a sí mismo como el novio. E Israel es a menudo descrito como una novia, pero es una novia descarriada, es una novia infiel. Pero a pesar de ser infiel y descarriada, es una novia amada. Y en el Nuevo Testamento, la novia ya no es el pueblo de Israel, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor es la novia y Cristo es el novio. Y comenzando entonces con parábolas muy parecidas, Jesús hace una declaración extraordinaria aquí. Él se está identificando con el novio en esta fiesta. Y Él está diciendo, puesto que el novio ha venido, no es tiempo de duelo, es tiempo de celebración, es tiempo de alegrarse. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos con su ayuno? Ya lo vimos, ellos expresaban duelo, expresaban dolor, expresaban sufrimiento. Pero Jesús dice, no. Este no es tiempo de duelo, de dolor, de sufrimiento, es tiempo de celebración. Hay que festejar porque yo estoy aquí, yo el novio estoy aquí. Entonces no hay excepción a esto. No hay lugar para una respuesta malhumorada.
No hay lugar para una respuesta pesada. No hay lugar para una cara larga con la venida de Jesucristo. El novio ha venido. Alégrate. El novio ha venido. Alégrate. Pero Jesús también dice aquí que todo esto cambiará por un tiempo, especialmente para aquellos que lo siguen. Fíjense cómo continúa. Entre tanto que tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Verso 20. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día, ayunarán. Notemos el lenguaje. Entonces, en aquel día, ayunarán. No es solo que el novio se irá. No. Aquí vemos a Jesús mencionando la sombra de la traición, de su arresto, de su crucifixión, de su muerte. Es decir, algo terrible vendrá, algo terrible va a suceder, que la fiesta será interrumpida, que el novio será arrebatado. El novio será arrebatado violentamente. Jesús conoce, obviamente, toda la trayectoria de su ministerio. Él sabe para qué vino y sabe en qué terminará. Él sabe que él está en un curso de choque, en un curso de colisión con los líderes religiosos, y él sabe que terminará siendo crucificado. Ahora, si tú observas el último de los episodios que Marcos usa para explicar el conflicto entre Jesús y los fariseos, vas a ver que este tema reaparece. Capítulo 3, verso 6 dice: los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Los fariseos y los herodianos no hacían causa común por ninguna cosa. Ellos eran enemigos políticos, eran adversarios políticos. Pero los fariseos, nos dice aquí Marcos, se unieron con los herodianos contra Jesús para destruirlo, para acabar con él. Por lo tanto, la sombra de la cruz se proyecta sobre todo este acontecimiento, sobre todo lo que Jesús está diciendo aquí. Y iba a suceder que cuando el pastor fuera herido, sus ovejas se dispersarían. Y ocurriría con uno de sus discípulos traicionándolo, con Simón Pedro negándolo, y con cada uno de ellos abandonándolo. En aquellos días, dice Jesús, el luto expresado en el tipo de ayuno que practican los fariseos será adecuado en aquel día, pero ahora no. Ahora es tiempo de celebrar. Yo estoy aún con ustedes. Queridos, nosotros que vivimos a este otro lado de la resurrección, que sabemos que Jesús sí murió una muerte horrenda, pero Él resucitó al tercer día, tenemos todos los motivos para tener gozo, para tener alegría, para celebrar. Con respecto al ayuno, cuando practiquemos ayuno, no necesitamos lamentarnos. De hecho, la única respuesta que debe caracterizar a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo no es la tristeza, es la alegría, es el gozo. Nosotros estamos en una mejor posición que los discípulos que vivieron antes de la cruz. Tenemos más motivos de alegría que ellos porque sabemos que lo que Jesús les enseñó, sabemos que lo que Jesús compartió con ellos en esas polvorientas calles de Palestina es verdad. Y sabemos que Él resucitó, sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre, la majestad de las alturas, que Él está en nuestros corazones, que Él vendrá y jamás nos desamparará. El novio ha llegado y
Y por eso entonces nosotros nos regocijamos, nos alegramos. Y conocer al Jesús es conocer el gozo que ningún dolor puede eclipsar. Conocer a Jesús es tener innumerables razones, motivos para la alegría. Fíjate, tienes un nuevo corazón. Tu pecado ha sido perdonado. Estás en Cristo, eres nueva creación. Tienes a Dios por Padre. Tienes al Espíritu para ayudarte en tus debilidades. Todas las cosas te ayudan a bien. Nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahora que Jesús ha venido, los que confían en Él, los que lo siguen, regocíjense en el Señor por siempre. Alégrense en el Señor por siempre. La alegría es la marca de todos los invitados a la fiesta de bodas cuando Cristo es el novio. Primera imagen entonces, la fiesta de bodas. Segunda imagen, la sastrería. La sastrería. Aquí Jesús presenta obviamente una metáfora diferente. Seguramente algunos de ustedes han experimentado que después de algún lavado, alguna prenda de ropa se encogió o se marchitó o se rompió. Ahora, son múltiples las razones para explicar eso. Mala calidad de la tela, exceso de tiempo de secado, o que estamos comiendo mucho, entonces nos quedan las cosas apretadas. Pero si un sastre, para reparar una prenda, selecciona un material no muy bueno, digamos un material que después de algunos lavados se va a encoger, la ropa no va a durar mucho, el arreglo no va a servir para nada, porque a medida que el material se encoge, la rotura se empieza a hacer peor, no va a mejorarse, se va a romper. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Y sabemos que ningún buen sastre haría algo así. El sastre está tratando de arreglar la ropa, no de echarla a perder. Entonces Jesús está diciendo aquí, no puedes tratarme como un parche en una prenda vieja, en una prenda cansada, que es tu vida actual. Simplemente no va a funcionar. ¿Y no tratamos nosotros a Jesús de esa manera a veces? Nos consideramos esencialmente sanos. Soy un buen hombre, soy una buena mujer. Creo que lo estoy haciendo bastante bien. Es cierto que hay algunas imperfecciones aquí, allá, pero está todo bien. Yo creo que podría usar a Jesús como un parche cuando me duele alguna cosa, pero está todo ok, del resto me encargo yo. Bueno, Jesús está diciendo aquí que eso no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. De hecho, si lo intentas, tu ropa vieja se va a rasgar aún más. No puedes remendar a Jesús en el vestido viejo, usado y desgastado de tu vida actual. No puedes hacerlo a tu manera. Así que la primera metáfora destaca el gozo de la venida de Jesús. Y la segunda destaca ¿qué cosa? La incompatibilidad de tener a Jesús y mantener tus antiguas, tus viejas rutinas religiosas. No funciona. Simplemente no funciona. Fíjense, los fariseos estaban tratando de llegar a Dios por sus propios medios. Como cosas como el ayuno o otros tantos mecanismos que habían desarrollado para ganarse el favor de Dios
para que Dios los amara, para que Dios los recibiera en su reino. Y Jesús está diciendo, no puedes hacerlo a tu manera y tenerme a mí. No puedes tener tu propia justicia y mi justicia. Es una o la otra. Mi justicia cubrirá las vestiduras sucias de tu vida. Tu justicia propia es una ilusión en la que tú nunca debes confiar. Tenemos entonces la imagen de la fiesta de bodas, la imagen de la sastrería y en tercer lugar, la bodega del vinicultor. La bodega del vinicultor. En esta tercera parábola, Jesús prácticamente dice lo mismo que las dos anteriores, pero agrega una perspectiva adicional, algo más. Ya vimos, pasa por la fiesta de bodas, el matrimonio, sigue por la sastrería y finalmente llega a esta bodega del vinicultor. Tal vez las tres cosas van juntas. ¿Qué quiero decir? Una novia necesita un vestido. Toda celebración necesita vino, especialmente si eres chileno. Las tres cosas se unen naturalmente, por lo que parece ser que aquí en el texto nosotros notamos una progresión. Ahora estamos en una bodega, mientras el vinicultor vierte y decanta su vino, no en botellas como hoy, sino en odres. Y los odres se usaban porque cuando se vertía vino en ellos, mientras el vino fermentaba, los odres tenían cierta elasticidad y podían obviamente resistir, podían expandirse. Pero si tú tratabas de poner vino nuevo en un odre viejo, en un odre que ya se había expandido, que ya se había extendido, obviamente iba a explotar, iba a quedar la escoba. Jesús dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y aquí está la cuestión. ¿Qué es lo que realmente se te ofrece cuando recibes a Jesús? ¿No es un parche en tu antigua vida? Ni odres viejos. Cuando el vino nuevo de la gracia de Jesús irrumpe en nuestro corazón, Él te hace completamente nuevo. Obtienes un nuevo corazón. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Jesús nos hace nuevos. Eso es lo que obtienes cuando recibes a Jesús. Y eso es lo que realmente se te ofrece en el Evangelio aquí. La nueva vida de su reino expulsa, echa fuera las viejas formas muertas y secas según las cuales has estado viviendo. Es lo que un gran ministro escocés llamó el poder expulsivo de un nuevo afecto. Expulsa los viejos amores. Expulsa la vida vieja, expulsa la vieja rutina, expulsa las viejas prioridades. Cuando Cristo viene realmente a nuestra vida, nos hace nuevos. Somos nuevos. Fíjense, hay dos palabras aquí, y con esto termino. Hay una advertencia y una palabra de aliento. La palabra de advertencia es que cuando tratas de enmendar tu vida, cuando tratas de poner vino nuevo en odres viejos, lo único que puedes esperar es el desastre. Lo único que va a suceder es un desastre. Así que tenemos que parar de una vez por todas, tenemos que dejar de tratar de usar a Jesús como un parche curita para nuestros problemas. En cambio, debemos rendirnos a Él.
Debemos dejar la vida vieja, esa vida en mis términos, y comenzar a vivir la nueva vida en Cristo. Él quiere hacerte nuevo. Él te quiere hacer nueva criatura. Él quiere cambiarte de dentro hacia afuera. Y la palabra de ánimo es la siguiente. Mira lo que hace su gracia. Mira lo que es capaz de hacer la gracia en Cristo Jesús. Es una gracia renovadora, es una gracia transformadora, y por eso nosotros nos alegramos, por eso nosotros nos regocijamos. Por eso, cuando estamos a punto, por ejemplo, de participar en la mesa del Señor, nosotros no lo hacemos tristes. Lo hacemos con corazones alegres, a pesar de que recordamos las palabras de institución que dice Jesús: la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias, ojo, habiendo dado gracias, eucaristeo, dar gracias. Por eso que la cena del Señor también se le llama Eucaristía, dar gracias. Entonces la mesa del Señor es una mesa de acción de gracias, es una mesa de alegría, es una mesa de gozo. ¿Por qué? Porque es como el cóctel del banquete final. Es como una probadita de lo que viene después, de la gran boda del Cordero. Cuando finalmente todos sus santos serán reunidos, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, cuando el antiguo orden de las cosas haya desaparecido. Y aquí nosotros podemos vislumbrarlo, aquí nosotros podemos saborearlo con gran gozo y alegría. Si, como los fariseos, tú ves a Jesús como un parche que se aplica aquí y allá, nunca comprenderás la plenitud de gozo que hay en Él. No es más religión lo que tú necesitas. No es más leer la Biblia a las 6 de la mañana todos los días lo que necesitas. No es más rutina religiosa lo que necesitas. Lo que necesitas es a Cristo, a Jesús, en toda la plenitud de su gracia, en toda la plenitud de su amor. Ahora te pregunto, ¿vendrás a Él? ¿Doblarás tus rodillas delante de Él? Ya sea por primera vez, o por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. El novio, Jesús, ha venido, pero Él vendrá nuevamente también. Oremos. Señor, te agradecemos.